Estaba cepillando mi traje para llevar a mi hija Lucía al altar, sintiéndome el padre más orgulloso de Triana. Minutos después, una notificación en mi móvil. Un audio reveló el plan que tenían para incapacitarme y robarme la viña. El plan que escuché me rompió el alma. Suscríbete y acompáñame en esta historia, porque necesito que seas testigo de la justicia que estoy a punto de hacer. La vida en Triana nunca es silenciosa del todo. Desde mi balcón, por la ventana abierta, se cuela el olor a azahar de los naranjos de la calle, y a lo lejos, el compás de unas sevillanas de algún bar cercano. Pero aquí dentro, en mi piso, todo estaba en calma esa mañana. Tenía el traje corto extendido sobre la cama. Con un cepillo suave, le estaba quitando el polvo con un cuidado casi de cirujano. Es un buen traje, digno, el que me pondré para llevar a Lucía al altar, mi hija. Se me infla el pecho solo de pensarlo. Es curioso, ¿sabes? Tantos años de trabajo, y todo se resume en dos cosas: que la viña de buen vino y que tus hijos sean felices. Miré la foto de mi mujer, la que tengo en la cómoda. Ella sí que estaría orgullosa. Ver la viña, esas 7 hectáreas en Jerez, produciendo otra vez como Dios manda. Me costó. Después de la crisis de 2008, cuando todo se vino abajo, me quedé solo con esa tierra y mis manos. Manos curtidas, sí, pero manos que la levantaron cepa a cepa. Ese viñedo no es solo mi patrimonio. Esos 620,000 euros en los que lo tasan. Es la promesa que le hice a ella. Es mi dignidad. El piso es humilde, pero está limpio, lleno de recuerdos de ella y de fotos de la viña. Me sentía bien, tranquilo, orgulloso del vino de Jerez que estábamos sacando y de la boda de mi niña. Entonces sonó el móvil, una notificación. Dejé el cepillo sobre la cama. Era esa aplicación del timbre, esa cámara que Lucía me insistió en poner en la puerta. Por seguridad. Papá, que vives mucho tiempo solo. Una tontería moderna, pero bueno. Era un clip de video de ayer por la tarde. Estaban ellos dos, mi Lucía y su prometido, Javier, parados justo delante de mi puerta. No llamaron, solo hablaban fuera. Me extrañó. No se oía bien. El sonido de la calle, las motos. Subí el volumen al máximo, pegando el teléfono a la oreja. Y entonces lo oí. Clara, la voz de Javier. Era una voz burlona, fría. Él decía algo de que si yo iba a ceder. Y luego mencionó el hospital. El informe del hospital. De cuando me dio la insolación en la viña hace 2 semanas. Un mareo por el calor, nada más. Pero él usó una palabra que me atravesó el estómago: incapacitas. Le estaba diciendo a mi hija que con ese informe me incapacitaba. Mi sangre se heló, pero lo peor vino después. La voz de Lucía debió sonar preocupada. No la oí bien, pero sí la respuesta de él. Una risa corta, tranquila, que no pase el campesino. El campesino. Dejé caer el móvil sobre la cama, al lado del traje corto. Me miré las manos, las mías. Estaban manchadas de sulfato, con la tierra de Jerez metida bajo las uñas. La piel curtida por 40 años de sol y trabajo. Las manos que sobrevivieron a la crisis de 2008. Las manos del campesino. Las sevillanas que venían del bar, de repente, sonaban lejanas, como un eco distorsionado. Sentí un sabor metálico en la boca, pánico. No, peor, humillación. Un frío que empezaba en la nuca y me bajaba por la extraespalda. Y en ese instante, todo encajó. Las piezas de las últimas semanas. La insistencia de Lucía en ayudarme con la gestión. Sus peticiones extrañas para ver los papeles de la bodega, para tener acceso a las cuentas, diciendo que yo ya estaba mayor para tanto estrés. No era preocupación, era esto. Estaban planeando algo, usando mi trabajo, mi esfuerzo,
mi momentánea debilidad por el calor, para apartarme, que no pase el campesino, mi propia hija y su prometido. El orgullo que sentía hace un minuto se había convertido en ceniza. Dejé el móvil sobre la cama, junto al traje corto, mis manos, campesino. ¿Y qué? ¿Es que no sabe de dónde viene? Me temblaban, pero no de debilidad, sino de una rabia fría. Estas manos salvaron esa viña. La cabeza me dio vueltas, y no por el calor de Triana, sino por los recuerdos. Me vi de repente en el 2009. La crisis nos había barrido a casi todos. El tractor, nuestro único tractor, averiado. No había un euro para arreglarlo. Veía a mis vecinos, bodegueros de toda la vida, perdiendo sus tierras, entregándolas al banco. Recuerdo arrodillarme en la tierra seca de Jerez, las 7 hectáreas, solo, arrancando las malas hierbas a mano, cepa por cepa, porque no había para gasoil ni para jornales. Recuerdo el sabor a polvo y las palmas de las manos en carne viva, sangrando sobre la tierra. Recuerdo rezar no por dinero, sino por lluvia, porque la sequía nos estaba matando. Salvé esa viña. La salvé por mi difunta esposa. Era la promesa que le hice. Para mí, ese viñedo no eran los 620,000 euros en que lo tasan. Era mi dignidad. Era el legado. Y ahora, mi hija, mi Lucía, usa esa tierra. ¿Para esto? Intento buscar en mi memoria. ¿Por qué? ¿Cuándo se torció todo? Lucía es lista. Brillantísima. Se sacó el MBA con notas que ni entendíamos. Volvió a Jerez con un plan de exportación. Qué orgullo sentí ese día. Llevaba diapositivas, gráficos. Quería comerse el mundo. Y recuerdo el día que lo presentó. Estábamos en la bodega con ese cliente. Un pez gordo del marco de Jerez. Un hombre de la vieja escuela, de los que llevan el puro en la boca y te miran por encima del hombro. Lucía habló. Lo explicó todo, perfecto. El hombre ni la miró. Al terminar, le dio una palmadita condescendiente en la cabeza. Sí, en la cabeza, como si fuera una niña pequeña. Y se giró hacia Raúl, mi hijo, que tiene 29 años y solo estaba allí para llevar los cafés. Y le dijo al chaval: gran trabajo, chaval. Cerramos el trato contigo. Un hombre da más confianza. ¿Y yo? ¿Qué hice yo? Nada. Me callé. Me sentí mal, claro. Vi la cara de Lucía, vi cómo se le apagaba la luz de los ojos. Pero me callé. Pensé que era el negocio. Que el mundo de las bodegas es así, machista, cerrado. Y que había que tragar. ¿Es eso? ¿Es ese resentimiento? ¿Tantos años guardado? ¿Creí que prefería a su hermano? Pero, ¿hasta este punto? ¿Incapacitarme? Pienso en la boda. Una boda por todo lo alto, me ha pedido dinero varias veces. Ese novio, Javier, siempre me pareció un tipo que vivía muy por encima de lo que ganaba. Las deudas. ¿Son las deudas? Esos 65,000 euros que sé que debe entre el máster y los depósitos de la boda que no le devuelven. Hace un mes me pidió que le diera un traspaso de título, ponerle la bodega a su nombre. Le dije que no. Le dije que la viña era de todos, de ella y de su hermano, que la herencia es la herencia. ¿Fue eso? ¿Vio mi negativa como la prueba de que la dejaba fuera? ¿Cree que Raúl se lo va a llevar todo y por eso se justifica? Y entonces, caigo. La insolación. El informe del hospital. Hace 2 semanas. El calor en Jerez era un infierno. Me mareé, me fallaron las piernas. Me senté contra una cepa y me perdí. Estaba confundido, desorientado. No sabía ni el día en que vivía. Fue Lucía quien me encontró. Parecía tan preocupada, o eso creí yo. Me llevó al hospital. Y ahora lo recuerdo. Sacó el móvil. Papá,
Voy a grabar esto, es para que el médico vea cómo estás. Que no sé explicarlo. Me grabó sudando, balbuceando, sin poder recordar mi propio nombre. Me grabó en mi peor momento de debilidad. No era preocupación. Lo guardó por si acaso. Ahora lo entiendo todo. El informe del hospital, el vídeo, la amenaza de incapacidad, el insulto, lo tiene todo. Tiene el arma y está dispuesta a usarla. Sabía que vendría. Después de lo del timbre, solo era cuestión de tiempo. No pasaron ni 2 días. Yo estaba en Jerez, en la viña. Intentaba que el trabajo me sacara el veneno de la cabeza, pero la palabra campesino se me repetía con cada golpe de la podadora. Estaba dándole forma a las cepas, sintiendo la tierra seca bajo las botas, cuando oí el coche de Lucía, levantando el polvo blanco del camino. Aparcó bruscamente. Se bajó. Venía sola, sin el novio. Eso, no sé por qué, me dio peor espina. Intenté parecer normal, secándome el sudor de la frente, pero ella no venía a visitar a su padre. Venía a cerrar un trato. Me dijo, sin rodeos, que teníamos que hablar de la gestión de la bodega, que la boda estaba a 3 semanas y que ella necesitaba, y cito, poderes administrativos formales. Y la palabra que me heló la sangre, ahora, era el plan del timbre. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en el pecho. Yo tenía que hacerme el campesino, el que no se entera de nada. Le dije que calma, hija, que la viña es de todos, que es tanto suya como de su hermano Raúl, que esas cosas se hablan con tranquilidad, en familia. Le dije que después de la boda nos sentaríamos. Su cara cambió. Se le acabó la paciencia. Pude ver en sus ojos que creía que yo era tonto, o peor, un viejo senil. Me dijo que no, papá, que no podía esperar, que tenía que ser ahora. Y entonces lo hizo. Sacó el móvil, ese aparato del demonio. Me dijo que el otro día, cuando me dio la insolación, yo no estaba bien, que estaba confuso. Y me enseñó el video que ella misma grabó para el médico. Era yo, apoyado contra una cepa, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Tenía los ojos perdidos. Balbuceaba. No sabía ni el día en que vivía. Me grabó en mi peor momento de debilidad. Me dijo, además, que tenía el informe del hospital, el informe que lo confirmaba. Ahí soltó la amenaza. Lo dijo con una voz fría, una voz que yo no le conocía, como si estuviera en una de sus reuniones de negocios. Me dijo que no quería avergonzarme. ¡Qué ironía! Pero que si yo no firmaba en ese momento un consentimiento de gestión temporal, tendría que ir al juzgado. Al juzgado. Para un hombre de campo, para un hombre que ha pagado cada factura y ha sudado cada euro, la palabra juzgado es peor que una plaga. Es la humillación suprema. Es el terror. Dijo que usaría el video y el informe, que pediría medidas de incapacidad, y lo justificó. Dijo que era para protegerme, y peor aún, para proteger el patrimonio. Estaba usando mi viña, mi tierra, mi honor, como un arma contra mí. Yo estaba paralizado. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía decir? Ella tenía la prueba, tenía el video. Pero no había terminado. Faltaba el golpe final. El golpe que no era de dinero, sino de honor. Me dijo, con una falsa dulzura que me revolvió el estómago, que como la boda sería muy estresante y yo no estaba del todo bien, para que no te fatigues, dijo, que sería mejor que yo no la acompañara al altar. Que no pase el campesino, la voz de Javier en el timbre. Todo explotó en mi cabeza. Me dijo que se lo pediría a Raúl, a su hermano, que era un gesto. Un gesto. Era el castigo. Era la humillación pública que habían planeado. Era la forma de apartarme.
de borrarme de su foto, de demostrarme quién mandaba. Sentí el golpe en mitad del pecho. Me quedé sin aire. No podía dejarle ver que yo sabía lo del timbre. Aún no. Tenía que ganar tiempo. Agaché la cabeza. Me apoyé en la cepa, fingiendo el mareo que ella quería ver. Le dije que estaba muy cansado, que tenía que pensarlo, que me dejara pensarlo. Salí de la viña con el temblor todavía en el cuerpo. Pero ya no era solo pánico. Era otra cosa. Era frío. Una frialdad que me nacía en el estómago y me subía al pecho. Me había fingido débil. Le había dado la respuesta que ella quería oír. Estoy cansado. Déjame pensarlo. Ganar tiempo. Eso era lo único que importaba. Conduje la furgoneta desde Jerez hasta Sevilla, directo al barrio de Los Remedios. No me cambié de ropa. Entré en el portal, con mis botas de campo manchadas de polvo de la viña y las manos oliendo a sulfato. El despacho de don Alejandro estaba en el tercero, un sitio serio, de maderas oscuras y libros gordos. La secretaria me miró las manos, pero no dijo nada. Don Alejandro era un hombre mayor, de gafas finas. Me hizo pasar. Me senté en una silla de cuero que crujió bajo mi peso. Al principio, se lo conté como si no me estuviera pasando a mí. Le hablé de un amigo, de un padre con una tierra, de una hija que le pedía control y de un informe médico que usaba como presión. Él me escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en la silla. Me dijo que dejáramos de hablar de amigos, que en España la ley es muy clara, y entonces sacó un papel y un bolígrafo. Empezó a dibujar 3 partes. Me dijo que mi patrimonio, la viña, esos 620,000 euros, se dividía en 3 tercios. El primer tercio, me explicó, es la legítima estricta. Eso, me dijo, es intocable. Tiene que ir a partes iguales para mis hijos, Lucía y Raúl. De esos 204,600 euros, 102,300 eran para ella y 102,300 para su hermano. Y eso, aunque yo quisiera, no se lo podía quitar. Pero, luego, ¿pero qué? Señaló los otros 2 dibujos. El segundo tercio es la mejora, otros 204,600. Y ahí, me dijo, la ley me daba el poder a mí. Yo decidía si repartirlo o dárselo entero a uno de los 2. Y el tercer tercio, la libre disposición, otros 204,600, era mío, totalmente mío, para dárselo a quien me diera la gana, a mi hijo, a mi hija o a la caridad. Dejé de respirar un segundo. Hice la suma en mi cabeza. La legítima de Lucía era intocable, sí, pero ella no venía a por 102,000 euros. Ella venía a por todo. La mejora y la libre disposición. Venía a por 409,200 euros. Venía a quitárselo todo a su hermano y a mí. Don Alejandro me miró por encima de las gafas. Me dijo que lo que mi hija estaba haciendo no era una petición de gestión, que era una coacción para controlar mi testamento. En ese momento supe que tenía que confiar en él. Metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. Le dije que había algo más, que no era solo el informe de la insolación, que había un insulto. Pulsé el botón y puse el audio del timbre. El despacho se llenó con la voz de Javier. Que no pase el campesino. Don Alejandro se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo, lentamente. Volvió a ponérselas y me miró. Su cara ya no era la de un abogado, era la de un hombre. Me dijo, Dios mío, Manuel, esto ya no es un asunto de dinero. Esto es un asunto de honor. Sus palabras me confirmaron lo que yo sentía en las entrañas. Salí de allí con la cabeza alta. El miedo se había ido. Ahora tenía un plan. Don Alejandro me había dado el arma legal, la mejora, pero yo necesitaba el arma moral. Esto no se podía arreglar en un juzgado, no con un video de por medio. Eso sería la guerra sucia, la humillación que ella quería.
Esto tenía que arreglarse a la manera de Triana, a la manera de aquí. Esa misma tarde, crucé el puente y fui a la capilla de mi hermandad. Pregunté por el hermano mayor. Es un hombre bueno, un hombre cuya palabra pesa en el barrio más que la de un juez. Me recibió en la sacristía. Le conté todo: el viñedo, el sacrificio de la crisis, la discriminación que sintió mi hija, y se lo conté todo, sí, la insolación, el video, la amenaza y la humillación final. Que no pase el campesino, y que me quería quitar del altar de mi propia hija. El hermano mayor no dijo nada durante un largo rato, solo me miraba. Al final, asintió despacio y puso su mano sobre mi hombro. Me dijo que un hombre que ha levantado una tierra con esas manos no es un campesino, es un creador, y que ningún hijo tiene derecho a usar la debilidad de un padre como un puñal. Me dijo que estaría conmigo, que él sería testigo. Volví a casa, al piso de Triana. El sol ya caía sobre el río. Cogí el teléfono. Primero llamé a Raúl. Le dije que viniera a casa esa noche, que era importante. Luego llamé a Javier, el prometido. Y por último llamé a Lucía. Les dije a los tres lo mismo, con la voz más tranquila que pude encontrar. Les dije que tenía que hablar con ellos, que era sobre la boda, que los esperaba a las 9. Colgué el teléfono. Me senté en el salón, con el traje corto todavía extendido sobre la cama. La calma antes de la tormenta. Estaban en camino. Venían a mi territorio. Y yo, el campesino, los estaba esperando. Llegaron puntuales. A las 9 en punto. Mi piso de Triana. Mi territorio. El salón estaba en penumbra. Raúl, mi hijo, llegó primero. Venía confundido, no entendía la solemnidad de la llamada. Luego entraron ellos dos, Lucía y Javier. Venían tensos, como si esperaran la última negociación antes de mi rendición. Y entonces vieron al invitado que ya estaba sentado en el sillón de mi difunta esposa, el hermano mayor. La cara de Lucía se quedó blanca, blanca como el albero de la maestranza. Javier dio un paso atrás, instintivamente. Sabían lo que significaba ese hombre allí. En Triana, en Sevilla, un hermano mayor no es solo un hombre, es la autoridad moral, es el testigo ante Dios y ante el barrio. Raúl nos miraba a todos, sin entender qué estaba pasando. Yo no dije nada. Esperé a que se sentaran. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Con la calma más terrible que he sentido en mi vida, la calma fría que me había nacido en Jerez, saqué el móvil. Lo puse en el centro de la mesita de madera. Pulsé el botón. Y el audio llenó el salón. La voz de Javier, clara, burlona. Que no pase el campesino. Se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido de una moto que pasaba por la calle. Javier empezó a balbucear. Que eso era un malentendido, que era una broma. El hermano mayor levantó una mano, una sola mano, y Javier se cayó en seco. El hermano mayor no me miró a mí, miró a Javier, y luego a Lucía. Su voz era tranquila, pero pesaba como una losa. Les preguntó, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho humillaban al hombre que les daba de comer? ¿Con qué derecho se reían de las manos que habían levantado el pan que todos comíamos? Raúl, mi hijo, que hasta ese momento no entendía nada, giró la cabeza hacia su hermana. Su cara era una mezcla de asco y de dolor. Le preguntó, en un susurro, cómo había podido. Y entonces Lucía se rompió. Pero no fue un llanto silencioso, fue un derrumbe, un llanto andaluz, dramático, visceral. Lloraba y gritaba todo a la vez. Confesó, lo confesó todo. Las deudas del máster, los depósitos de la boda que no le devolvían, los 65.000 euros. Gritó sobre el machismo, sobre el cliente que la había despreciado, sobre cómo se había sentido apartada por Raúl. Gritó que sentía que se lo habíamos quitado todo,
que ella valía más y que nadie la veía. Yo la escuchaba. Y por primera vez en toda la noche, sentí que algo se rompía dentro de mí. Fue mi único momento de colapso. No grité, no la insulté, solo miré mis manos, las manos del campesino, y sentí como una lágrima, una sola lágrima caliente, caía sobre la piel curtida. Y luego otra, en silencio. La dejé terminar. Cuando ya solo quedaban sus sollozos, levanté la cabeza, la miré, y le dije: yo te di la viña, te di la educación para que fueras más que yo, y tú me amenazaste con un juzgado, usaste mi debilidad como un puñal, y me llamaste eso, delante del hombre con el que te ibas a casar. Hice una pausa. Eso es traición. 6 meses después, el otoño, había llegado a Jerez. La boda, por supuesto, se canceló. Javier desapareció en cuanto vio que el chantaje no funcionaba, en cuanto vio su honor expuesto ante el hermano mayor. Yo estaba en la viña, podando. El aire era fresco. Raúl estaba conmigo. Trabajaba a mi lado, en silencio, aprendiendo el oficio, aprendiendo el peso de la tierra. Habíamos hablado mucho, él y yo. Oí un coche, el mismo coche. Lucía. Se bajó despacio. Venía vestida con ropa de campo. No había rastro de la ejecutiva del MBA. Traía una fiambrera en la mano, de esas de metal, antiguas. Se acercó. No hubo disculpas fáciles. No hubo palabras mágicas. Abrió la fiambrera y me la tendió. Dentro había gazpacho, el gazpacho que hacía su madre. Se quedó un rato mirando las cepas, mirándome. El dolor seguía ahí, en mis ojos y en los suyos. Me preguntó si necesitaba ayuda con la poda. La miré. Miré sus manos, tan diferentes a las mías. Miré sus ojos, que ya no tenían la frialdad de aquel día, solo una tristeza profunda. No dije nada. El testamento seguía sin cambiar. El poder de la mejora, esos 400,000 euros, seguía estando en mi mano. Pero después de un larguísimo silencio, mientras el sol de la tarde caía sobre mi tierra, asentí. Una sola vez. El chantaje había terminado. Han pasado 6 meses. La boda, por supuesto, se canceló y Javier desapareció. Mi hijo Raúl ahora trabaja conmigo, aprendiendo el peso de la tierra de Jerez. Lucía volvió. No hubo palabras fáciles. El dolor sigue ahí. Pero un día se presentó en la viña con ropa de campo y el gazpacho que hacía su madre. Me preguntó si necesitaba ayuda. El testamento sigue sin cambiar. El poder sigue en mi mano, pero la miré a los ojos y asentí. La dignidad, como la viña, hay que cultivarla cada día. Mi consejo es este: protejan siempre su patrimonio con consejo legal, incluso de aquellos a quienes más aman. El chantaje terminó, pero el camino del perdón apenas comienza. ¿Creen ustedes que hice bien en darle esa segunda oportunidad? Soy Manuel, y esta es mi tierra.